Señores miembros del jurado, estimado público presente, mi nombre es Rafael Mora y soy maestrista de la especialidad de filosofía con mención en epistemología de esta universidad, y en este momento voy a sustentar mi tesis, para lo cual voy a elaborar un material de diapositivas. Mi tesis de maestría se denomina La evolución de la paradoja de las clases propuesta por Bertrand Russell. Para este caso, mi asesor fue Marino Llanos. ¿Cuál es el problema que yo voy a intentar responder? ¿De qué problema me voy a ocupar? Bueno, hay un problema general, que es el problema de fondo. Me interesa saber cómo así, partiendo de las investigaciones de Frege, Cantor y otros, Russell logró formular su paradoja. ¿Cómo así lo consiguió hacer? Y hay tres problemas específicos de los cuales me quiero ocupar. ¿Qué otras paradojas están relacionadas con el origen y la difusión de la paradoja de las clases? ¿Cuál fue el impacto que causó la paradoja de las clases en relación a los fundamentos de la matemática? ¿Cómo han pretendido enfrentar la paradoja de las clases los investigadores? Esas tres preguntas van a explicar por qué mi trabajo se llama La evolución de la paradoja de Russell. En el fondo es un trabajo histórico conceptual, pero más conceptual que histórico. En vista de mis problemas, aquí tienen claramente mis objetivos. Voy a explicar cómo se formó la paradoja de Russell, quiero clasificar las paradojas de Russell y otras asociadas, determinar las implicancias de la paradoja vinculada a la matemática y examinar diversas propuestas para tratar esa paradoja. Diversas propuestas para intentar interpretarla o para solucionarla. Entonces aquí tengo mis hipótesis que tienen que ver con las respuestas a las preguntas planteadas. Estas hipótesis las voy a explicar a lo largo de esta sustentación. Bueno, entonces comencemos. Este trabajo busca saber cómo se le ocurrió a Russell su paradoja. ¿Cómo así? ¿Cuáles fueron las fuentes? Russell conocía la paradoja del mentiroso. Russell conocía la paradoja del mentiroso. Eso es algo que evidentemente tuvo que haber pasado. Tuvo que haber pasado esto, y de hecho él lo refleja en su libro Principia Mathematica, que escribió junto con Alfred North Whitehead. Además, él conocía la teoría de conjuntos de George Cantor. Él conocía esa teoría de conjuntos, entonces él, de hecho, se topó también con la paradoja de Cantor, que es una paradoja bastante extraña si uno la piensa con detenimiento. Ahora bien, sucede que también Russell elaboró una simplificación de su propia paradoja, y eso lo veremos más adelante. Obviamente que yo necesito pues dejarme entender, y para eso tengo que plantear el asunto de cómo es, ¿no?, la paradoja de Russell, ¿sí? Miren, la paradoja de Russell se plantea de esta manera. Tenemos, por un lado, un conjunto, ¿sí? Un conjunto. Digamos el conjunto A. El conjunto A. ¿Sí? El conjunto A, digamos que es un conjunto que contiene elementos, que puede ser 1,
o que puede ser 2. Pero también existen otros tipos de conjuntos. Un conjunto A, donde el cual dentro de A se encuentra también A como uno de sus elementos. Eso también puede ocurrir. Y es aquí donde se va a centrar Russell, en ese tipo de conjuntos ciertamente extraños. Aunque la mayoría de conjuntos no son así. La mayoría de conjuntos no son así. Pero es una propiedad muy interesante. El conjunto universo, por ejemplo, sí es así, ¿no? Si el conjunto universo reúne a todos los conjuntos que existen, entonces, por ejemplo, reúne a este conjunto, a este conjunto, a este conjunto, y dado que el universo también es un conjunto, pues lo incluye también a sí mismo, entre otros conjuntos más. Es un conjunto que se contiene a sí mismo. Hay conjuntos que se contienen a sí mismos y conjuntos que no se contienen a sí mismos. Por ahí comienza la paradoja de Russell. Pues bien, entonces tenemos que definir qué significan estos conjuntos. Voy a plantear entonces la paradoja de Russell. A los conjuntos eh, que no se contienen a sí mismos los podemos denominar normales. Y a los conjuntos que sí se contienen a sí mismos, como son muy pocos, los podemos llamar anormales. ¿Sí? Imaginemos que nos interesa reunir en un grupo a todos aquellos conjuntos. Queremos hacer un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Digamos que se llame R. ¿R qué cosa es? R es, recuerden, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. O sea, el conjunto de todos los conjuntos normales. ¿Sí? Entonces, aquí podría estar A, porque como te das cuenta, aquí, bueno, en este caso A, ¿no? En este caso, aquí pusimos otro ejemplo, mejor lo sacamos para no confundir. ¿Por qué podría estar A? Porque A no se contiene a sí mismo. ¿Ven? Dentro de A no se encuentra A. Eh, pero haciendo esto, nos hemos dado cuenta que ha surgido el conjunto R. El conjunto R, queremos saber, ¿es normal o es anormal? Recuerden que R es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. La pregunta es, ¿R debería estar acá? ¿Sí o no? ¿Debería estar dentro de sí mismo? ¿Sí o no? Y ese es el asunto que genera la paradoja. Supongamos entonces que no lo está. Supongamos que R no se autocontiene. Si R no se autocontiene, voy a poner acá autocon, si no se autocontiene, entonces cumple con la condición. Es un conjunto que no se contiene a sí mismo. Por lo tanto, debería estar dentro del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Y lo colocamos, pues. Pero ahora ocurre algo, de que si no se autocontiene, entonces, ¿qué ocurre? Sí se autocontiene. Ahí tenemos un pedazo de la paradoja. Aquí está, mira, aquí está, R está dentro de R. Es una contradicción. Obviamente, eh, ¿qué pasa si R sí se contiene? ¿Qué pasa si R sí se autocontiene? Como lo ves acá. Como R sí se autocontiene, o sea, es un conjunto anormal. Pero recuerda que R es el conjunto de todos los conjuntos normales. O sea, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Si tú ya sabes que R se autocontiene, dado que R reúne a todos los conjuntos que no se autocontiene, pues no debería estar ahí. Entonces, si se autocontiene, no se autocontiene.
Esta es la paradoja de Russell. Hay contradicción, hay negación, hay una condición que se cumple y al cumplirla también se viola. Es muy análoga a la paradoja del mentiroso. Entonces, lo que necesito yo saber es cómo se le ocurrió esto a Russell, cómo llegó a esta paradoja. Mis investigaciones revelan que Russell estudió la paradoja de Cantor. Eh, la paradoja de Cantor es un poco más compleja, pero no por eso es, digamos, algo difícil de explicar. La paradoja de Cantor consiste en lo siguiente. Tenemos entonces el conjunto universal, que como ya sabes es el conjunto que lo contiene todo. Y también podemos hablar del conjunto potencia. Un conjunto potencia es el que surge de reorganizar los elementos de algo, ¿sí? Si el conjunto A tiene dos elementos, 1 y 2, 1,2, el conjunto potencia de A, ¿cuántos elementos tiene? 4, 2 al cuadrado. Sería el conjunto de 1, el conjunto de 2, el conjunto de 1,2 y el conjunto vacío. Un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos. Un conjunto potencia siempre tiene más elementos que su conjunto base. Como aquí te das cuenta, el conjunto A tiene dos elementos, el conjunto potencia de A tiene cuatro elementos. Resulta interesante entonces, según Cantor, pensar qué pasa con el universo y la potencia del universo. Por otro lado, tienes una relación entre inclusión de conjuntos A y B. Decimos que B está incluido en A, porque está dentro de A. B está incluido en A. Voy a poner acá un circulito. B está incluido en A. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que la cantidad de elementos de B es menor o igual que la de A. Esto se puede ver visualmente, ¿no? Matemáticamente hay que también poner la posibilidad de que sea igual, porque matemáticamente esto de acá podría estar vacío, ¿no? Este espacio que hay entre conjunto y conjunto podría estar vacío. Por lo tanto, decimos que B puede ser su número de elementos menor o igual, pero nunca mayor. Pero nunca mayor. ¿Sí? Bien. Esto se llama la relación de inclusión y esto anterior se llama el teorema de Cantor. ¿Qué pasa con el universo y con la potencia del universo? Bueno, ahí está el problema. Dado que el conjunto universo reúne a todos los conjuntos, también reúne a la potencia. Y por la relación de inclusión, si B está dentro de A, recuerda, es menor o igual. Entonces, la potencia del universo será su número de elementos menor o igual que el universo. Pero por otro lado, por el teorema de Cantor, la potencia de un conjunto siempre tiene más elementos que su conjunto base. Por lo tanto, debe ser mayor que el universo, el número de elementos. Contradicción. Contradicción, de nuevo. Esa es la paradoja de Cantor. Y Cantor dice, Russell dice que él estudió bastante esa paradoja. Pasó un verano entero decidido a buscarle la respuesta. Nunca la encontró. Pero el hecho es que después de estudiarla tanto, formuló su propia paradoja, la que viste hace un rato. La pregunta que yo vuelvo a plantearte es, ¿cómo se le ocurrió? Bueno, sigamos avanzando. La paradoja de Russell, esta es una versión que yo he creado. Es una versión, la que te he explicado es una versión sencilla, tradicional, pero esta es la que yo he creado, que tiene que ver con suponer que el único conjunto que existe es el vacío. ¿Sí? Pero es muy parecida a la que acabas de escuchar. Bien.
Russell formuló una versión simplificada de su paradoja, la paradoja del barbero. Hay un barbero en un pueblo muy exitoso, es un barbero muy exitoso. Y va un periodista y le pregunta, ¿no? ¿Y usted por qué es tan exitoso en este pueblo? Y él dice, bueno, yo afeito a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos. Y no afeito a los que ya se afeitan. La pregunta paradójica es, ¿y el barbero? ¿Se afeita a sí mismo o no? Si se afeita a sí mismo, dado que él afeita a los que no se afeitan, si él se afeita a sí mismo, entonces no se afeita a sí mismo. Y dado que él no afeita a los que ya se afeitan, si él sí se afeita, no se afeita, y si él no se afeita, cumple con la condición, tiene que ser afeitado por el barbero. Sí se afeita. Bien. Eh, pero este es un ejemplo de Russell, un ejemplo que formuló. Yo también creé otra versión, porque si te das cuenta, la dinámica de la paradoja de Russell te permite crear muchas versiones. Yo diría que infinitas, así, en forma lingüística. Existe un consejero que aconseja a todos los consejeros que no se aconsejan a sí mismos. Esto es muy común, ¿no? Hay la gente que a veces da consejos a los demás, consejos morales, cuando se encuentran en su propio problema, no saben qué decirse a sí mismos. ¿Te ha pasado eso? Un chico o una chica que sabe cómo resolver el problema de su amiga o de su amigo, pero que cuando le pasa eso a él, está perdido. Obviamente este consejero no aconseja a los que ya se aconsejan a sí mismos. Si Hesíodo es el consejero de todos los consejeros que no se aconsejan a sí mismos, ¿Hesíodo se aconseja a sí mismo o no? Ya te das cuenta que esto genera paradojas si lo estudias a profundidad. Es lo mismo que el barbero. Entonces, otra de las cosas que yo sostengo en esta tesis es que Russell también tuvo que leer a Gottlob Frege. Tuvo que involucrarse con las reflexiones semánticas de Gottlob Frege, que fue el padre de la lógica moderna, pero que también tuvo escritos sobre filosofía del lenguaje. De hecho, la anécdota que se suele contar es que Bertrand Russell escribió una carta a Frege diciéndole que en su sistema había una paradoja. Frege se dio cuenta que era real, ¿no? De hecho, es la paradoja que tú acabas de escuchar, la paradoja de los conjuntos, la primera que te mencioné, de los que se contienen a sí mismos o no se contienen a sí mismos. La anécdota cuenta que Frege apenas estaba imprimiendo el segundo volumen de su tratado, eh, decidió agregarle una respuesta a Russell en ese libro, pero también se deprimió porque no encontró una solución. Frege se deprimió, no volvió a escribir más, ¿no? Esa es la anécdota que se suele contar. Pues bien, entonces, eh, estas formas de expresar la paradoja de Russell revelan eh, muchas cosas. Una de ellas es que las versiones formales, las versiones matemáticas de una paradoja, tienen versiones no formales, ¿sí? Que se comprenden mejor. Eso es algo interesante, lo cual hace pensar que la matemática y el lenguaje, pues, son algo muy cercano. Son algo muy cercano. Bien. Eh, ¿Qué más? También yo quisiera explicar, pues, qué pasó posteriormente. Ya hemos dicho el origen de la paradoja. ¿Cómo se interpretó la paradoja de Russell? Bueno, Russell tuvo una solución que fue planteada dentro de su postura matemática, filosofía matemática, que se llama logicismo. Él quiso reformular toda la matemática en base a su teoría de los tipos. Para Russell, el problema está en el hecho de que un conjunto contenga otro, como el conjunto universo, ¿no? El conjunto universo, ¿recuerdan? Se contiene a sí mismo. Ya, ese es el problema para Russell. El problema es que se contenga a sí mismo. Esto no debería pasar. Haciendo esa salvedad, él da una solución, aunque es muy complicada según los autores. Pero lo logra hacer, pero sacrifica la simplicidad de la matemática. El axiomatismo de Zermelo es una técnica para evitar paradojas. Lo que prohíbe axiomáticamente es
evitar, pues, que se formen conjuntos como el de Russell. El intuicionismo sostuvo que lo que sucede con la paradoja es que más bien presupone que ciertas reglas lógicas se aplican a todo. Presupone que, por ejemplo, el tercio excluso es algo válido. El intuicionismo sostiene que algo debe ser demostrado, no en base simplemente a reglas lógicas, sino que debe ser construido, ¿sí? O sea, debes demostrarme que 2 más 2 es 4, partiendo de 2 y llegando a 4. Y no haciendo este tipo de especulaciones, ¿no? Si 2 y 2 no fueran 4, entonces... No, así dice no. No hagas eso, no supongas lo falso. Trabájame del 2 y del 2 y llega al 4. Esa es una de las cosas que genera el intuicionismo, ¿no? Eh, el formalismo de Hilbert, uno de sus ramificaciones fue el axiomatismo. Hilbert, que inventó la metamatemática, tenía la esperanza de que algún día él resolvería todas las paradojas. Solo hay que axiomatizar todo, ¿no? Por eso te digo que en realidad el proyecto de Hilbert tiene como una ramificación la axiomática de Zermelo, ¿sí? Se tiene, pero a Hilbert le chocó en la cara esto cuando se enfrentó con Kurt Gödel. Kurt Gödel más bien dijo que no se puede formalizar toda la matemática. No se puede, ¿sí? Hay algo que siempre estará incompleto. Hay una incompletud. No puedes tú demostrar matemáticamente que la matemática es coherente. Eso es algo como circular. Pero esta sospecha él la demostró matemáticamente. Es lo alucinante de Gödel. Gödel demostró matemáticamente que tú no puedes utilizar métodos matemáticos para probar que la matemática es coherente. Eso es circular. Suena un poco raro esto, pero Gödel lo probó. Y finalmente, una postura más moderna es el dialeteísmo de Graham Priest, que implica conocer lógica para consistente. Para Graham Priest, nosotros debemos pensar que este mundo está poblado de contradicciones. Debemos ser amigos de la contradicción. Basta ya de enemistarnos con la contradicción. La contradicción es real. No hay por qué escandalizarse. Es una postura interesante también. Y bueno, finalmente mis conclusiones, que las pueden ver ahí, muchas de ellas las acabo de mencionar. Como ya saben, Russell se alimenta de Frege, se alimenta del mentiroso. Russell también lee la paradoja de Cantor y conoce otras paradojas más. La paradoja de Russell puede ser considerada una paradoja matemática, pero también una paradoja semántica. También, o sea, y esto rompe con la distinción entre lo matemático y lo no formal, entre lo formal y lo no formal. Eh, También es interesante considerar que una paradoja genera discusiones en lo que se llama filosofía de la matemática. ¿Sí? La gente intentó resolverla o intentó interpretar esa paradoja y eso dio lugar a muchas discusiones en el siglo, a inicios del siglo XX, que hasta hoy tiene continuadores. De hecho, sí, hasta hoy hay personas buscando qué hacer con la paradoja de Russell. Aunque claro, digamos que el impacto se ha reducido, ¿no? El impacto, sobre todo con la aparición de las lógicas no clásicas, como la paradoja, como la lógica paraconsistente. Y bueno, ahí tienen algunos de los libros que usé en este trabajo. Muchas gracias a todos los presentes. Si hubieran preguntas, yo con el mayor de los agradecimientos y honores pues respondería lo que el jurado quisiera plantear. Bien, entonces los escucho a los señores del jurado si tuvieran alguna pregunta y muchas gracias por escucharme.